Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hermanos, hermanas, los que vienen por primera vez también sean bienvenidos. Esperemos que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Sino que sigan viniendo a escuchar de la palabra de Dios, porque es importante conocer a Dios. Y Dios nos dejó su palabra para que le conozcamos a Él. Y no andemos, como decía Job, de oídas te había oído, sino que podamos decir: mas ahora mis ojos ven tu obra, ven tu poder en nuestras vidas. Y bien, vamos a continuar con nuestra serie. La serie es Aprendiendo en Parábolas, ¿verdad? Como ya lo decía nuestro hermano Alex, es importante explicar, es importante escudriñar la palabra, escarbar, para poder aprender lo que el Señor quiere hablarnos. Y en esta noche corresponde el tema número 24, y es la parábola del redil. La parábola del redil, o muchos la conocen también como la parábola del buen pastor. Y como título, mis hermanos, yo le he puesto Conociendo la voz del buen pastor. Conociendo la voz ¿de quién? Del buen pastor. Vamos a orar, mis hermanos. Incline su rostro. Ponga ahí en su corazón una actitud de reverencia delante de Dios. Padre, en esta noche venimos nuevamente ante ti. Te hemos cantado, te hemos alabado a través de estos cantos que hemos expresado delante de tu presencia, que esperamos que hayan subido en olor fragante delante de ti. Ahora, Señor, disponemos nuestra vida, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para estar atentos a lo que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra, la cual es perfecta, la cual nos instruye, nos exhorta, nos redarguye, pero también nos instruye y nos enseña a andar como es digno de ti. Ayúdanos, Padre, abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo haga la obra, y esa semilla que es sembrada en esta noche dé fruto en su tiempo. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Usa mi vida, Padre, me pongo en tus manos. Todas las palabras que hable, que sean sazonadas con sal, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Abra su Biblia conmigo, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Es ahí donde vamos a tomar nuestra enseñanza de esta noche. Y dice Juan capítulo 10, versículo 1. Para aquellos que no traen Biblia, van a proyectar los versículos para que esté muy atento también a leerlos. Amén. Dice así: de cierto os digo, está hablando de Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero dice, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sabemos que cuando Jesús hablaba, y sabemos que Jesús hablaba porque está escrito, ¿verdad? Está registrado muchas de las palabras que Jesús dijo. Incluso si tú lees el último capítulo de Juan, ahí dice que si hubieran sido escritas todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para describir y tener registro de todo lo que Jesús hizo. Pero tenemos registro, mucho registro de lo que Jesús hizo, y sabemos que cuando Jesús hablaba, lo hacía con autoridad, pues vivía lo que predicaba, mi hermano. Y eso es un punto muy importante con el cual tú y yo vamos a empezar. Si tú predicas a Cristo, si tú anuncias a Cristo, bueno, tienes que vivir lo que anuncias para que tengas autoridad cuando tú predicas la palabra. Jesús tenía un respaldo en todas las cosas que Él enseñaba estando en esta tierra.
Las personas, dice la Escritura en muchas partes de los evangelios, que le reconocían que tenía autoridad, notaban la diferencia entre las enseñanzas de él y de los escribas. Las palabras de Jesús, mi hermano, tenían un peso y una influencia verdadera en aquellos que lo escuchaban. Jesucristo, como Dios mismo, la Escritura lo marca o lo habla o lo presenta como la autoridad suprema en toda la creación. ¿Sabías tú esto? No hay nadie más arriba de Jesucristo, ni aun el hombre más rico de esta tierra que tú me pongas. Ni aun juntándolos a todos ellos, superan la autoridad de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, a ver, ¿tienes poder? Haz blanco uno de tus cabellos. Aumenta tu estatura un codo. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Aumentar 1 milímetro su estatura? Va a decir, no, me pongo tacones. No, eso es falso. No puedes aumentar, no puedes cambiar nada en ti. Pero Jesucristo, que es la autoridad máxima, Él puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos. Él es la cabeza sobre todas las cosas, a su iglesia, dice la palabra, la cual es su cuerpo, y a la cual sustenta, y también dice la Escritura que cuida. Esta palabra autoridad, con la cual Jesús enseñaba, viene del griego exousia. Habla de una facultad, de una potestad, de un derecho, de una capacidad. Habla de la autoridad que alguien tiene para gobernar. Alguien que tiene el control, alguien que tiene un poder sobrenatural y libertad de acción. Habla de un poder absoluto, y ese es el poder que tenía Jesús cuando enseñaba. A los líderes religiosos de aquel entonces, fariseos, saduceos, escribas, entre otros, no aceptaban en ninguna manera la autoridad que Jesús tenía. Pues vemos un rechazo bastante marcado. Abre tu Biblia ahí en Juan 8:48, unos capítulos atrás. A Jesús lo rechazaban simplemente por hablar la verdad, por decir las cosas como eran. Una verdad que ellos no habían conocido. Tanta era su ignorancia de estos hombres, cuando Jesús les dice, oigan, ustedes necesitan ser libres. Y ellos que dijeron, no, Jesús, te equivocas. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Pero naturalmente lo fueron, porque cuando estuvieron en Egipto fueron esclavos, y después en Babilonia fueron esclavos. Entonces, ¿cómo es que no habían sido esclavos nunca? Claro que sí lo eran, pero Jesús hablaba y se refería a la esclavitud espiritual que tenían los fariseos y todo el pueblo de Israel. Una esclavitud que ellos no reconocían, y por lo tanto, cuando Jesús los confrontaba, ellos decían, no, este no tiene autoridad, este no enseña la verdad. Y tanta era su ignorancia, mis hermanos, que lo que vamos a leer a lo siguiente es que ellos aseguraron que Jesús estaba endemoniado. ¿Tú puedes creer esto? Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, no solamente le dijeron que tenía demonio, sino también que era samaritano. Es decir, los tenían a los samaritanos como lo peor de la sociedad, ¿recuerdas tú? Y más adelante en Juan 8:52, después de que Jesús les declaraba quién era Él, que decía ahí, dice Jesús, bueno, Abraham escuchó de mí y se alegró. Y dijeron ellos, oye, tú no tienes ni 50 años, ¿y cómo dices que conoces a Abraham? Abraham te conoce. Bueno, dice Juan 8:52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Bueno, entonces estaban ellos evidenciando un rechazo total a la autoridad de Jesucristo. Y en esta parábola de Juan 10, la cual ya leímos, la parábola del redil, Jesús estaba dirigiendo, estaba rodeado de un público algo variado. Pues había judíos, algunos habían creído en Él, dice el capítulo 9. Había fariseos, el hombre que ahora podía ver, el cual ahorita vamos a hablar un poco de él. Y claramente los discípulos de Jesús estaban presentes. Juan 10, 19 y 21, o al 21, voy a dar lectura en la traducción del lenguaje actual, dice así. Cuando aquellos judíos oyeron esto, se pusieron a discutir
Pues unos pensaban una cosa y otros otra. Esto es el desenlace de la parábola del redil y del buen pastor. Y muchos decían, ese hombre tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Decían unos. Pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así, como apoyando la autoridad de Jesús, ¿verdad? Además, ciertamente o con verdad dice este hombre, ningún demonio puede darle la vista a un ciego. En el capítulo anterior, Juan 9, yo se los voy a platicar, ya si usted quiere leerlo en su casa, le invito a que lo lea. Se narra cómo Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, al cual, número 1, lo sanó en día de reposo, un sábado. Y número 2, lo hizo con lodo, con barro. Algo que por la ley de los fariseos, mandamientos de hombres, estaba prohibido hacer en el día de reposo. Lo consideraban como trabajar. Y estaba prohibido trabajar. Después estos fariseos hoy llevan a este hombre que era ciego y ahora ve ante los fariseos. Y le hacen un largo interrogatorio a este hombre. Y que se veía y se notaba claramente que esos fariseos ni aún así querían reconocer el milagro delante de sus ojos. Le decían, no, tú naciste viendo, no nos mientas. Hasta llamaron a sus padres para que dijeran la verdad y reconocieran que sí, no veía desde nacimiento. Simplemente ellos no querían aceptar aquella evidencia y mucho menos aceptar que Jesús lo había hecho. Este y otros pasajes nos muestran la incongruencia que tenían los judíos, mayormente los líderes religiosos. ¿Tú te alegrarías si algún amigo tuyo que era ciego, Dios le devuelve la vista? O si le duele la cabeza, tú oras por él, impones sus manos, se le quita el dolor de cabeza, ¿te alegrarías? O dijeras, no, ¿sabes qué? Ahora voy a orar por ti para que te vuelvas 7 veces más fuerte. ¿Alguien haría eso? Creo que no, ¿verdad? Nos alegraríamos. Dice la palabra, gózate con los que se gozan. Pero ellos, todo lo contrario, veían el milagro delante de sus ojos y ¿qué hacían? No, es mentira. No, tú no eras ciego. No, y bueno, no reconocían y no se alegraron por la curación de este hombre que era ciego. Se molestaron, se endurecieron y no creyeron. Y así hay mucha gente hoy. Ve los milagros de Dios allá afuera. El cielo, las montañas. ¿Y qué hace? No, Dios no existe. Se endurecen y no creen. Bueno, la palabra de Dios dice que la creación habla de las obras de Dios. Y no vamos a tener excusa. Aquellos que digan, no, Dios no existe, entonces no va a pasar nada cuando me muera. Bueno, dicen por ahí algunos pastores que, bueno, yo he escuchado que pues ya que uno muere dejan de existir los ateos. ¿Por qué? Porque se presentan delante de Dios y dicen, ay caray, si era verdad. Y bueno, Cristo después se revela como el Hijo de Dios delante de este hombre que ahora podía ver. Por ende, podemos notar que no solamente fueron abiertos los ojos naturales de este hombre que era ciego, sino que ahora fue capaz de reconocer que era el Señor. Y dice una palabra muy interesante, dice, y este hombre le adoró. Es decir, se rindió ante él. Esta era la reacción que Jesús quería y buscaba de parte de su pueblo. Una rendición total ante él, como aquel que tiene la autoridad suprema. La palabra de Dios dice que él vino a su pueblo. Él vino por los suyos, pero dice Juan 1:11, ellos lo rechazaron. Y el propósito de esta parábola consiste en lo siguiente, también llamada una alegoría, la cual consiste en hacer que una cosa represente a otra. Y una característica principal de una alegoría es que se usa una figura plenamente conocida por los oyentes para comunicar una idea, como en el caso del redil, y pone énfasis en los detalles para enseñar la verdad. La alegoría dice el significado que es extensa, porque primero se dice en forma general
pero después se explica. Y es lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque en Juan 10:6 lo leíamos, ¿verdad? Yo te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y el propósito principal de esta parábola, el cual se aclara bastante con la explicación que viene después, es mostrar quién es verdaderamente un pastor, un buen pastor, y quién era el ladrón. ¿Qué cosas hacía y qué no hacía el buen pastor por sus ovejas, por aquellos que le siguen? Jesús habla estos primeros 5 versículos de Juan 1 al 5 a fin de captar la atención de los oyentes. ¿Sí están poniendo atención, verdad? Bueno, sigamos. ¿Por qué? Porque ellos sabían y conocían perfectamente lo que era un redil. ¿Tú sabes lo que es un redil? ¿Sí? Bueno, y el que no sabe, ahorita lo va a aprender. ¿Sí saben lo que es un ladrón? Bueno, también los fariseos sabían quién era un ladrón. Un salteador, la puerta, el pastor, el portero y por último, las ovejas. Todos conocemos las ovejas, ¿verdad? Ve. ¿Sí me salió bien? Lo practiqué toda la noche. ¿Por qué? Porque las ovejas son la razón de esta parábola. Las ovejas son la razón de ser de un pastor. Porque no hay pastor si no hay ovejas que pastorear, ¿verdad? De esta manera, mis hermanos, Jesús nos deja plasmada una muestra y una enseñanza de una de las facetas más profundas y hermosas de su personalidad. Jesús se reveló aquí en esta tierra como muchas cosas, las cuales vamos a ver a continuación. Él se revela como cabeza, como Señor de la iglesia, pero nos enseña que Él no es un buen pastor. Usted va a decir, caray, ¿cómo? No, porque si digo que Jesús es un buen pastor, puedo dar la posibilidad como si hubiera otro u otros más. Jesús es el único buen pastor, mi hermano. Es el único buen pastor en toda la extensión de la palabra, porque va mucho más allá de lo que tú y yo entendemos de lo que un pastor es, humanamente hablando. Esta palabra pastor, del griego poimen, de donde se deriva poimaino, del griego, es el que apacienta, el que gobierna. Pongan mucha atención a los significados. Un pastor es aquel que supervisa. Un pastor es aquel que cuida. Un pastor es aquel que dirige. Un pastor es aquel que guía, que guarda, que atiende, que alimenta y protege un rebaño. Todas y cada una de esas características son las de un pastor. Esto es en un significado meramente natural. ¿Y creen ustedes que Jesús haya diseñado así la función del pastor en lo natural por mera casualidad o coincidencia? ¿Creen ustedes que lo haya diseñado? Pues mira, que las ovejas dependan de un pastor y que el pastor tenga que hacer esto, esto y esto y esto. Y qué casualidad que nos compara con ovejas a nosotros. ¿Es casualidad? Claro que no. En las Escrituras esta palabra es usada para referirse a aquel ministro o servidor que dirige a la iglesia, los cuales han sido establecidos y puestos por Jesús mismo. Lo dice Efesios 4:11. Dice que Él mismo constituyó, Él nombró, Él designó y permitió ser a unos, entre tantos ministerios, pastores, que cuiden, que guarden, que dirijan. ¿A quién? Al rebaño. ¿Y quién es parte del rebaño? Amén. A ver, que se le escuche la voz de oveja. Muy bien, muy bien. A Jesús, mi hermano, también se le conoce en muchos pasajes del Nuevo Testamento como el pastor. ¿Sí sabías tú? A quien se someten todos los creyentes de manera voluntaria. ¿O alguien aquí está a la fuerza? No, ¿verdad? Y Jesús sabía, mis hermanos, ¿por qué tenía que enseñar esto? Él vio a las multitudes
Vemos en el libro de Mateo cómo dice que se encontraba el pueblo de Israel como ovejas desamparadas, dispersas y sin pastor. ¿Que no había pastores que los dirigieran? ¿No había líderes religiosos que los guiaran en el camino y en las leyes de Dios? Sí, sí los había. Pero los que había no eran buenos pastores. Esto debido a los falsos y supuestos líderes o pastores quienes los estaban dirigiendo espiritualmente. Pero en vez de dirigirlos hacia Dios, los estaban alejando, poniendo cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero mis hermanos, dice Ezequiel capítulo 34, a ver rápidamente conmigo, Ezequiel 34, 23, Dios había profetizado desde antes que Jesús viniera, siglos atrás. Dios levantaría un pastor que en verdad los guiaría, los apacentaría y los iba a alimentar con la verdad, no con lo que ellos quisieran escuchar. Y dice Ezequiel 34, 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él, ¿qué va a hacer? Las apacentará, las cuidará, las guiará, las alimentará, en fin. Dice: a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Aquí la figura de David es usada como una figura de Cristo. Y bien, volvamos a Juan 10. Vemos cómo después del contexto de Juan 9, Jesús no tiene necesidad de dar ningún contexto previo a la situación que está pasando ahí, porque estaba calientita la situación, ¿verdad? Jesús sanó al ciego, lo interrogaron hasta más no poder. Jesús va con el ciego, se le revela como el Señor, como el Hijo de Dios, lo adora. Y después llegan los fariseos a cuestionar a Jesús. Y aprovecha Jesús la oportunidad para comenzar esta parábola de solo 5 versículos, como una continuación del capítulo anterior. ¿Por qué? Porque los fariseos, como ya lo comentaba, en vez de comportarse como buenos pastores, enseñando e instruyendo a este hombre que había sido sanado, lo estaban más bien alejando del conocimiento de Dios, negando a Jesús mismo y el milagro que había producido en este hombre. Este hombre que había sido ciego y que fue sanado por Jesús dijo: si es pecador, hablando de Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Qué les estaba diciendo? Pues este hombre tuvo el poder para sanarme. Juan 10, 1 y 2. Vamos a leer ahí. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué, mi hermano? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cuando Jesús decía, de cierto les digo, una frase bastante usada por Jesús, y curiosamente la usaba cuando a una revelación del reino de Dios se trataba. ¿Por qué? Porque era parte de preparar a los oyentes, como diciéndoles, en otras palabras, lo que te estoy a punto de decir es una gran verdad, tienes que escucharla porque viene respaldada por el Padre. Por eso Jesús decía, de cierto te digo. Eso se llama reafirmar. Y Jesús estaba reafirmando, antes de decirlo, que era una verdad. Dice, hay quienes entran al redil. Esta es una figura de un patio, un corral, un espacio abierto. Y que entran por la puerta, como tiene que ser. ¿O cuántos entraron aquí por la ventana? Ninguno, ¿verdad? ¿O alguien abrió un hoyo en el techo y se metió? ¿O como Santa Claus por la chimenea? Pues no hay chimenea, ¿verdad? Pues ¿cómo va a entrar? ¿Cómo entras por aquí a la iglesia? ¿Cómo entraron? Pues por la puerta, ¿verdad? La de abajo, la de acá, y luego la de acá, y luego la de acá, y luego la de acá. Y bueno, ya me perdí, ¿verdad? Muchas puertas. Pero esa es la entrada normal. Pero hay muchos que no entran por la puerta. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Bueno, se inventan su propia entrada. Eso es decir, o eso llamó Jesús a aquellos que hacen esto, les llamó ladrones
y salteadores. ¿Qué es un ladrón, mi hermano, mi hermana? ¿Alguien sabe lo que es un ladrón? ¿Sí? ¿A todos les ha pasado? ¿A alguien le han robado? A mí me han robado. Bueno, un ladrón es un ratero, un maleante, un estafador también. Y salteador es un bandido, es un malhechor. Y este salteador Jesús se refiere también como el líder de una banda de ladrones, es decir, el cabecilla. Y Jesús se refiere a los falsos maestros cuando habla de ladrones y salteadores. Aquellos que no aceptan ni obedecen la sana doctrina, porque eso es lo que estaban haciendo esos hombres en ese momento. No estaban entrando por la puerta. Y más adelante vamos a ver a quién representaba esa puerta. Una puerta te lleva a entrar por un lugar de manera que ordenada. Si tú te brincas por la ventana, pues sabrá Dios qué estás haciendo. ¿Por qué no entraste por la puerta? ¿A qué le tienes miedo? Jesús estaba exhortando a estos hombres que no obedecían la sana doctrina, porque su intención era dañar al rebaño. Su intención era robarse las ovejas y engañarlos con mentiras. La palabra de Dios dice: no lo busques, yo te lo voy a leer, lo van a proyectar. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que les profetizan. ¿Por qué dijo Dios esto? Les alimentan con vanas esperanzas. ¿Y usted cree que así como en el tiempo de Jesús, hoy en día hay hombres que se dicen pastores, líderes religiosos, maestros, apóstoles, que se brincan por otra puerta que no es la puerta principal? Es decir, que engañan, que hablan todo menos la sana doctrina de Jesús. Sí los hay. ¿Por qué? Porque dice Dios: les alimentan con vanas esperanzas. Saca al campeón que hay en ti. Cuando la palabra de Dios habla que tienes un hombre inmundo allá adentro, con la palabra tiene que ir purificándose. No hay ningún campeón en nosotros, mi hermano. Si algo puedes hacer bien es por la gracia de Dios, no es por tus fuerzas. Dice: hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Cuando tú escuches a un pastor o alguien que se dice pastor, maestro, apóstol, predicador, y no vaya conforme a las palabras de Dios, mi hermano, entonces ese no es un buen pastor. Habla de su propio corazón. Y si usa un versículo para enseñar algo que no está fundamentado por la palabra, tampoco es un buen pastor. No está entrando por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo, ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, todo aquel que no entre por la puerta o que no enseñe una verdad que tenga que ver con Cristo, mi hermano, es un ladrón y es un salteador. Y tenemos que tener mucho cuidado. El único que tiene toda la autoridad y la libertad para entrar por la puerta principal de aquel redil, ¿quién es? Como dice el pasaje, es el pastor. Únicamente es el pastor el que puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque tiene a sus ovejas ahí. Este redil, mi hermano, era un lugar seguro contra fieras, contra ladrones, contra tempestades. Podía ser forma circular o cuadrada, pero estaba rodeado por un muro de piedras y solamente tenía una sola entrada. ¿Cuántas entradas tenía el redil? Una. ¿Cuántos caminos hay a la salvación? Uno. No todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Y quién es nadie? Nadie. Ni ningún ladrón, ni ningún salteador puede ir al Padre si no es a través de mí. Eso dijo Jesús. Pero si tú no tienes a Jesús como tu máxima autoridad, entonces vas a decir: bueno, es probable que sea así, pero bueno, yo quiero seguir con lo que yo creo. Yo quiero seguir con lo que a mí me enseñaron. Porque pensamos que desvalorizamos o deshonramos a la persona que nos enseñó aquella verdad, que supuestamente es verdad. Pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios y Jesús escuchamos decir que Él es un buen pastor, bueno, tenemos que poner atención a las palabras de Jesús.
El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3 de Juan 10. Cuando llega el pastor por la puerta, dice: a este, ¿a quién se refiere? Al pastor. Abre el portero. Y las ovejas, ¿qué verbo sigue ahí? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Aquí se confirma la confianza y la libertad que tiene el pastor de las ovejas en entrar y salir del redil, o entrar y salir con sus ovejas, porque Él es el pastor. Y vemos lo primero que hace el pastor. Se dice que en esos rediles muchos pastores guardaban a sus ovejas. Es decir, había más de 2 o 3 rediles juntos, más de 2 o 3 rebaños de ovejas en un mismo redil. ¿Y tú crees que los pastores se preocupaban? Bueno, el que no era un buen pastor sí se preocupaba, porque dijo: oye, ¿cómo voy a saber cuáles son mis ovejas? Pero no, dice que cuando el pastor entraba por la puerta y el portero le abría, ¿qué es lo primero que hace cuando llega el pastor? Habla a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz. ¿Tú sabías que una oveja es capaz de discernir y distinguir la voz de su pastor? ¿La voz del que lo cuida? ¿La voz del que lo alimenta? Hay varios videos allí en YouTube, tú lo puedes buscar. Pastor hablándole a sus ovejas, y hacen pruebas de hombres ajenos hablándoles de la misma manera que el pastor les habla, y las ovejas ni en cuenta. Llega el pastor, les habla, y de una por una van acercándose al pastor de una manera impresionante. Entonces, ¿qué hace el pastor? Les habla, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Esto nos habla de que están atentas. Y tú también debes de estar atento a lo que Jesús te hable, si Él es tu buen pastor, a lo que Jesús te guíe, a lo que Jesús te dirija, al propósito que Él tenga para ti. Y escuchar habla de entender. No solamente escuchas un ruido, sino entiendes, distingues y prestas atención a la voz de tu pastor. Esto significa que oyen con comprensión y con aprecio. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios tú hoy en este día? ¿Quieres comprenderla? ¿O dices: ay, no, ya, pues es lo mismo de siempre, es la Biblia? No leen otro libro, no leen otro libro. Pues no vamos a sacar la revista de Memín Pingüín, te aseguro. Vamos a hablar la palabra de Dios, que es la que trae vida y vida eterna. Aquí no vamos a hablar como muchos pastores hablan en otras iglesias, que solamente le hablan a la gente lo que la gente quiere escuchar. Aquí no hablamos lo que la gente quiere escuchar. Aquí hablamos y procuramos hablar lo que Dios nos quiere hablar. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. No aquí en mi corazón, ni en el corazón de Memo, o de Abraham, o de Iván. Después de que Jesús llega y habla a sus ovejas, dice que las junta, las saca del redil y no las deja a la deriva y en peligro de que se las roben o las ataquen, sino dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjate qué interesante. La oveja es uno de los animales los cuales se debe de dirigir, no de arrear, o de ahí con palazos y órale y camina y no. La oveja sigue. ¿Pero a quién? A su pastor, al que lo alimenta, al que la cuida, al que la sustenta. ¿Y dónde va el pastor? Va frente, va adelante, es decir, dirigiéndolas hacia un lugar seguro. Y en esa confianza las ovejas le siguen. ¿Tú por qué sigues a Jesús? A Jesús le seguían muchas multitudes cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Y Jesús un momento hubo en el que se volteó y les dijo: a ver, ustedes me siguen porque les doy de comer.
pero no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. Vamos allá a Juan 10:27. Abre ahí tu Biblia. Siguen su ejemplo sus ovejas. Cantábamos, ¿verdad? Cristo, tú eres el camino, tú eres la verdad, eres la vida, enséñame, lléname de ti. Y como decía la estrofa del canto, voy a poner mis pies ¿en dónde? En tus huellas. ¿Sí están atentos a la alabanza o no? A ver, Iván, vuélvela a cantar, por favor. Voy a poner mis pies en tus huellas, en tus pisadas. Las huellas que Jesús le deja a sus ovejas son suficientes para seguirlo a Él. ¿Qué huellas estás siguiendo tú, mi hermano? ¿Las huellas de Cristo o las huellas de alguien más? Si tú quieres que Jesús sea tu pastor y digas, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Sí, pero sigues a otro pastor que no es el pastor de pastores, Jesucristo. Sus ovejas siguen su ejemplo. Pero no solamente siguen su ejemplo, le obedecen. ¿Sí sabe lo que es obedecer? Que si tú lees en la Biblia, no mentirás. ¿Tú qué tienes que hacer? Bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Una ahí, se me salió. ¿Eso se llama obedecer? No. Exacto. Se llama desobedecer, ¿verdad? Gracias, hermana. El que sigue a Jesús debe obedecerle. No decir que le obedece. Es muy diferente, es muy distinto. Habla de ser discípulo. Y el discípulo sigue ¿a quién? A su maestro, ¿verdad? Por eso es discípulo, porque sigue a un maestro. Para algunos su maestro es su corazón, el cual dice la palabra, y Proverbios lo habla mucho, que aquel que piensa que su camino es bueno, pues tengan cuidado, porque el fin de ese camino puede ser muerte. Si sigues a la voz de tu corazón, habla de seguir sus pasos y nos dice por qué le siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque conocen su voz. Y nosotros como hijos de Dios, como ovejas del prado de Dios, tenemos que luchar y esforzarnos. ¿Por qué? Por conocer la voz de Dios. Porque si no te esfuerzas en conocer la voz de Dios, entonces ¿qué voz estás siguiendo? Pues sí, puedes leer la palabra, pero si no la pones por práctica, es como taparte el oído y no querer escuchar la voz de Dios. Habla de reconocer, de saber y entender cuando es nuestro pastor que nos habla y no un engañador, porque los hay. Eso debes de tener bien presente, mi hermano. Tú puedes abrir el internet, el YouTube, la radio, y va a haber muchos que hablan, muchos que enseñan la verdad. Y muchos, hay uno por ahí que anda muy famoso. No voy a decir nombres, al final se los digo. No se crean. Muchos ya saben quién es, ya lo hemos comentado. Menciona a Jesús, menciona a Dios, menciona la sangre de Cristo. No, tiene unos videos, híjole, te llegan en el alma. Pero es un motivador, nada más. Usa a Jesús como su gancho de fama. Porque ustedes saben que Jesús fue famoso, ¿verdad? Dice que su fama se extendía por toda Judea, por toda Samaria, y bueno, mucha gente le seguía de muchos lados. Pues así este hombre se cuelga de la fama de Jesús, de Dios, para que mucha gente le siga. Lo triste, mi hermano, es que muchos que se dicen cristianos no se dan cuenta que es un engañador, que es un salteador. ¿Por qué? Porque no entra por la puerta que es Jesucristo, sino quiere hacer su propio camino. ¿Sí estamos entendiendo esta parte aquí? El que no entra enseñando la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, es un ladrón y es un salteador, mi hermano. Tenemos que estar muy alertas. ¿Qué estamos escuchando? Como dice, y hubo un congreso en Casa de Oración, Ciudad de México, que se llamaba "No todo lo que brilla es oro". Es un dicho muy peculiar, ¿verdad? Muy común. Entonces también nosotros, dentro del ámbito cristiano, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que discernir muy bien lo que estamos escuchando. Y Juan 10:27, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: mis seguidores
¿Cuántos siguen a Jesús aquí en esta noche? Amén. Acuérdese, es amén. Métale el vibrato ahí. Mis seguidores me conocen, pero fíjate muy bien lo que dice: y yo también los conozco a ellos. ¿Eres conocido por Jesús? O solamente tú dices seguir a Jesús, pero Jesús voltea contigo y, oye, yo no te conozco. Así Jesús habló de esos falsos profetas que se visten con piel de ovejas. Tengan mucho cuidado, por sus frutos los conocerán. Aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero el Señor dijo: yo voy a voltear con ellos y les voy a decir: oigan, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Se fijan que es importante conocer a Dios, conocer a Jesús, al buen pastor, y que el pastor también nos conozca? No solamente es decir: yo conozco a Dios, o yo he escuchado de hablar de Dios. Ah, sí, yo creo en Dios. ¿Cuánta gente hay afuera que cree en Dios? El 95% de la población de México cree en Dios, mi hermano. Pero ¿cuánto porcentaje Dios lo conoce? Hablando de una relación íntima con Él. Porque obviamente Dios conoce a todo mundo. Toda la creación está delante de sus ojos. Dice: son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y Él las conoce a ellas. Y dice: y mis seguidores me obedecen, guardan mi palabra. Juan 10, versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Extraño, mi hermano. ¿Quién es un extraño para ti? Alguien que no conoces, ¿verdad? Alguien con el cual no tienes una relación. Entonces, es todo aquel que es ajeno a ti. Incluso aquel que es contrario. Si tú le vas a las Chivas y otro le va a la América, pues dice: no, pues este es un extraño para mí, yo ni lo conozco. Y peor si le va al Atlas, dice el otro, ¿verdad? Es alguien que pertenece a otro, que es un enemigo. No solamente es necesario no escucharlo, mi hermano, porque nos hemos expuesto a escuchar muchas cosas que no están bien. Y algunos tal vez vienen de iglesias o de lugares donde no se les predicaba la palabra exacta, como se tiene que predicar. Muchos la diluyen, la rebajan con humanismo, con pensamientos de este mundo. No solamente hay que dejar de escuchar, también hay que huir. ¿Cómo? Huir. Así como cuando empezó a temblar, ¿qué hiciste? No, tranquilos, no pasa nada. Ya los hubiera visto ahí en Michoacán, en la Ciudad de México. Allá tembló de verdad muy fuerte. Allá, como dicen, pies, ¿para qué los quiero? Para huir. Debes huir de toda aquella enseñanza que no vaya acorde a los principios de Cristo. Debes alejarte, debes escapar, debes evitarlo. ¿Por qué? Porque es un peligro para ti como oveja del Señor. Porque no se te olvide que seguimos siendo ovejas, todos. Tengas la posición que tengas, tengas los años que tengas conociendo a Cristo, sigues siendo oveja. ¿Amén? Bien. Vemos cómo Jesús les habla directamente diciéndoles: ustedes son los extraños, pero ellos no lo entendían. Y por lo tanto no comprendieron ni tampoco quisieron reconocer que les decía específicamente a ellos, los fariseos, los supuestos pastores de Israel. Jesús se refiere a ellos como los extraños. Como los extraños. Juan 10, al versículo 7. Dice así: volvió pues Jesús a decirles, después de que se dio cuenta que no comprendieron la parábola del redil, la alegoría, dijo Jesús: bueno, voy a aprovechar para ampliar este entendimiento o esta explicación. Dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, otra vez, les afirmo y les aseguro que lo que voy a decir es verdad. ¿Qué les dijo? Yo soy la puerta. Empieza a explicar cada una de las partes de la alegoría. Yo soy la puerta de las ovejas.
No solamente es el buen pastor, como ya lo vimos. Él es la puerta. Y todos los que antes de mí vinieron, es decir, refiriéndose a todos los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los que en algún punto enseñaban al pueblo de Israel las leyes de Dios, ¿cómo se refirió a ellos? Ladrones son y salteadores. Pero dice algo muy interesante: pero no los oyeron las ovejas. El pueblo de Israel se refiere. Versículo 9: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué dice la escritura? Será salvo. Aquí ya está explicando y ampliando mucho más. ¿Qué pasa con aquel que quiere entrar por la pared o que quiere hacer su propio camino? Caemos entonces en cuenta que no será salvo. Solamente el que entrare, ¿por qué? Por la puerta, que es Cristo. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se fijan cómo primeramente para tú ser, o antes de ser oveja, tienes que primero entrar al redil y después Jesús te saca y te lleva a los pastos? Así es como funciona. No puedes probar los pastos del Señor si antes no eres su oveja primeramente. Si antes no te has arrepentido de tus pecados y le has dicho: Señor, yo quiero entrar y ser de tu rebaño. Yo quiero que tú seas mi buen pastor. Y dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús habla ahora y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Fíjense cómo marca Jesús el contraste entre lo que él había venido y lo que los fariseos estaban haciendo. Unos venían a matar, a destruir, ¿qué? La obra de Dios. Y Jesús venía ¿a qué? A salvar. Venía a explicar el reino de los cielos. Jesús sabía que ellos habían dejado de pastorear al pueblo de Israel, porque las ovejas estaban confundidas, mi hermano. Estaban desamparadas, parecía que no tenían pastor. Y comienza a explicarle cada una de las figuras que Jesús les comenta en la parábola. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Este fragmento o esta frase de yo soy, para referirse, la usa Jesús a sí mismo como Dios, porque es la manera en que Dios se reveló a Moisés, como el Elohim, el yo soy. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para los judíos, mi hermano, esto era una blasfemia, porque se estaba poniendo en nombre de Dios o en lugar de Dios. Pero sabemos que Jesús no estaba transgrediendo en ningún momento la palabra. Ahora, al decir que Él es la puerta, habla de la protección que Él da a su iglesia, a sus ovejas, con respecto a los falsos profetas, falsos maestros que quieren entrar para engañar, o bien son las que han estado ahí enseñándoles antes de que Jesús llegara. Y Jesús viene ¿a qué? A apartar a las ovejas para que escuchen su voz y sean instruidos por Él. Es nuestra responsabilidad. Di conmigo: es mi responsabilidad. ¿Qué? Bueno, cuidar aquello que escuchamos tú y yo, porque podemos estar escuchando y poniendo atención a otras voces que no sea la voz de nuestro pastor Jesucristo. La puerta también hace referencia a que Jesús es la única y exclusiva entrada a la salvación y a la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra entrada para que tú puedas o yo pueda ser salvo. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino, dice ahí en Mateo 18:11, si quieres apúntalo: el Hijo del Hombre, dice, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Todo el mundo. Los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios. Ciertamente Dios los escogió con un propósito, para que por medio de ellos naciera el Mesías y viniera la salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Juan 10, versículo 11: yo soy, otra vez, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Versículo 12: mas el asalariado,
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, tenemos que estar seguros de algo, de que va a venir el lobo, mi hermano, vestido de piel de oveja probablemente. Pero el asalariado dice: ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, las desprecia, las esparce por donde quiera. Vemos nuevamente la expresión yo soy, ratificando que Él es el único buen pastor. No hay otro que se le pueda comparar. ¿Por qué? Porque el ladrón, ¿qué hace? Viene a hurtar y a quitar la vida. El buen pastor, ¿qué hace? Da la vida, pone su vida por sus ovejas. Está dispuesto a dar su propia vida en sacrificio por las ovejas, y lo hizo. Esto nos habla del amor tan grande que Jesús tiene por nosotros y aún por aquellos que no son sus ovejas. Porque en el momento que Jesús derramó su sangre en la cruz, mi hermano, no lo hizo pensando en unos cuantos. No lo hizo pensando en aquellos que veía enfrente de Él, sus apóstoles, su madre María, en fin, muchas personas que estaban delante de Él. No lo hizo pensando solamente en ellos. Dice la palabra de Dios en Isaías que Él vio más allá de ese momento. Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Es decir, hablando de todas las personas que casi 2000 años después de ese sacrificio y de esa resurrección tan poderosa, estarían creyendo o iban a creer en el autor y el consumador de la fe, de la salvación. La Escritura nos habla que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos, es decir, para comprarnos y pagar toda aquella deuda de pecado, y purificar para Él un pueblo propio. Es decir, que ahora podamos llamarnos sus ovejas. Cuando la palabra de Dios habla de estos asalariados, ¿qué entiende por asalariado? ¿Quién es asalariado aquí? Pues todos los que trabajamos y recibimos un salario. Trabajamos por un salario. Ese es un asalariado. Alguien que trabaja, un jornalero, alguien que es contratado en un trabajo. Pero aquí Jesús habla de un asalariado, no como aquel que tiene un trabajo normal o secular, sino se refiere a aquellos líderes religiosos de aquel tiempo, los cuales ya hemos mencionado: fariseos, escribas, saduceos. Habla de que aquel que es un trabajador o que está ahí en el lugar donde está por lo que recibe. ¿Y cuántos casos, testimonios hemos escuchado de pastores que están ahí solamente por qué? Por lo que reciben, o más bien, y mejor dicho, por lo que pueden obtener de las ovejas. ¿Qué dan las ovejas? Lana. Oh, y mucha lana, ¿verdad? ¿Y qué buscan esos asalariados? La lana. Están ahí por lo que pueden obtener. Nos platicaba un pastor el día lunes un testimonio bien tremendo de la iglesia donde él estuvo por un tiempo. Dice que el pastor, pues él obviamente servía ahí en la iglesia, y de repente, escuchaba, se veía con el pastor, se acercaban ahí donde estaba el coche del pastor, y de repente el pastor mencionaba: dice, ¿cómo me hacen falta unas llantas? Y él, pues está bien, pues órale, está bien. Y después otra vez: ¿cómo me hacen falta unas llantas? Pues era una indirecta, ¿no? Una indirecta directa. Y otra vez, total, que este hermano oró, dijo: pues bueno, Señor, pastor, mira, ahí le va una transferencia para que se pueda comprar sus llantas, ¿no? No, muchas gracias, hermano. Pues le llegó la notificación de que retiró el dinero. Dijo: pues ya va a traer llantas nuevas. Pero ¿qué cree, mi hermano? Después se entera que no solamente él le dio para las llantas, le dio otro hermano para las llantas. Y no solamente eso, la misma iglesia ya le había dado para comprar sus llantas. Dice este pastor, pues yo creo que va a poner una concesionaria, ¿verdad? Porque ya son
muchas llantas que va a comprar, ¿no? Pero ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba aprovechándose de su posición en nombre de Dios. ¿Para qué? Para sacar lana, para sacar ventaja. Y eso, mi hermano, abunda hoy en día en iglesias que se dicen ser iglesias de Cristo, pero no son más que lugares donde aparentan alabar a Dios y predicar a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esos lugares. Cuidan las ovejas por lo que obtienen, no por el bien de ellas. Y Dios habla muy fuertemente ahí en el libro de Isaías y les dice que estos pastores son ciegos y son ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Sí, habla muy bonito de que Dios te quiere prosperar, de que Dios te quiere rico aquí en la tierra y muchas otras cosas más. Y de que también enseñan, ahorita me estoy acordando, enseñan de que si uno se enferma, no, ¿sabes qué? Andas en pecado. Esto a la luz de la palabra, ¿es verdad? Claramente no. Te puedes enfermar por multitud de factores. Te mojaste los pies y bla, bla, bla. ¿Y eso significa que estás en pecado delante de Dios? Claramente no. Son pastores, dice, ignorantes, como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. ¿Habrá de esos pastores hoy en día? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Mucho cuidado. Si los escuchas, no te quedes orando por él, mi hermano. Huye. Aléjate. Es peligroso para ti como oveja. ¿Qué caracteriza al lobo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué lo caracteriza al lobo? Pues que es mansito, ¿verdad? No, esos colmillos. Dijo Jesús, habló de aquellos que van lobos vestidos, ¿como qué? Como ovejas, pero son lobos rapaces. Que, como dicen muchos pastores, un lobo se delata a él mismo. ¿Por cómo? Por cómo habla. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos. Amén. Juan 10, versículo 13, dice así: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Que ahí se queden. ¿Cuántas iglesias hemos escuchado que los abandona el pastor? Muchas iglesias. Sucede, mi hermano, aunque usted no lo crea. Hombres asalariados que, como dicen, no, pues ya trasquilé a todas, pues ya aquí no hay nada que sacar, vámonos. Y no le importan las ovejas. Pero Jesús vuelve a decir, versículo 14: yo, ¿quién? Jesús. Yo soy el buen pastor. Les está dando el punto de comparación. Les está diciendo, ustedes están viviendo esto. Los están engañando, los están robando, les están poniendo cargas pesadas que ustedes ni siquiera pueden llevar. Y hoy en día lo vemos con la iglesia tradicional. Te piden que hagas una manda de quién sabe cuántos kilómetros. ¿Para qué? Eso no tiene ningún fruto de santidad o de santificación delante de Dios. Incluso tristemente hay denominaciones que le dan más atributo a usar una falda a que guardar la santidad en el corazón y en el pensamiento, pensando que la vestimenta va a manifestar una santidad en lo interior, lo cual no es así. ¿Dios qué ve? ¿El corazón o nuestra vestimenta? Ve el corazón, pero también dice que vistamos decorosamente, ¿verdad? Y prudentemente. Siempre hay un equilibrio en la palabra de Dios. Siempre hay un equilibrio. Pero dice, yo el buen pastor conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Otra vez vuelve Jesús a recalcar, no solamente digas que me conoces, preséntate delante de mí para que yo te conozca. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y dice, y pongo mi vida por las ovejas. Dice Tito 1:10:
Tito 1, 10 y 11 de la Biblia de las Américas. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Hablando Pablo a Tito, aquellos que todavía querían que los nuevos convertidos, aunque no fueran judíos, se circuncidaran. Lo cual, dice Pablo, en Romanos, tú lo puedes leer ahí, dice, la circuncisión nada es delante de Dios. Si la tienes, bueno, y si no la tienes, bueno, Dios te va a circuncidar el corazón. Es decir, te va a limpiar el corazón. La circuncisión física nada es, dice, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Y esto es lo que hacen los falsos pastores. Se llevan a toda una familia entera al engaño, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Hay muchos hombres allá afuera enseñando cosas que no deben y haciéndolos verdad y ley. Hasta he escuchado que en muchas iglesias, no, pues tráeme tu recibo de nómina para ver cuánto ganas y a ver cuánto tienes que dar de diezmo. ¿Se le hace que eso haría Jesús como el buen pastor? No, dice, trae el diezmo, trae lo que has propuesto en tu corazón. Dios lo sabe. Dios no te demanda tu dinero. A Dios no le interesa el dinero. No se nos olvide que Él es el dueño del oro y la plata, de todo lo que vemos. Al buen pastor no solamente le importan las ovejas, sino que las conoce. Él las conoce. Y esto, mi hermano, me llevaba a pensar muchas cosas. Fíjate qué tan buen pastor es Jesús, que no solamente te conoce como tú conoces a veces al vecino de enfrente. Oye, ¿conoces a tu vecino de enfrente? Sí, creo que se llama Don Chuy. ¿Seguro? Y salen y, Don Salvador, no que ya se me llamaba Don Chuy. ¿Ves? Ni conoces a tu vecino. Muchas veces así conocemos nosotros a Jesús. Pero mi hermano, Él no es así con nosotros. Si te pones a pensar y dices, bueno, Jesús, ¿tú me conoces? Claro que te conoce. No solamente conoce por la situación que estás pasando en este momento. No solamente conoce la necesidad, la enfermedad, el clamor que hay en tu corazón en este momento. Él te comprende, Él te entiende y reconoce las necesidades que tiene cada una de sus ovejas. ¿Quiénes? Sus ovejas, las que escuchan su voz y le siguen. A esos Dios los conoce. A esos Jesús los comprende. Y aquí engloba todo el hecho de que Cristo se hizo como tú y como yo. No solamente se quedó en su gloria, o no se quedó en su gloria, como dice el libro, la carta a los Filipenses. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y decir, no, yo no me quiero bajar de mi gloria. No, dice que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. ¿Y quién es hombre aquí? Hombre y mujer, todos. Jesús hizo como tú y como yo. Por lo tanto, Jesús no solamente experimentó su poder como todo Dios, también como todo hombre experimentó dolor. ¿Sabías tú? ¿Tú crees que no le dolió que lo clavaran en la cruz? ¿Tú crees que no le dolió cada latigazo, cada golpe que Él recibió por causa de tu pecado y mi pecado, mi hermano? Él experimentó el dolor, la angustia, la tristeza, el hambre, en fin, tantas cosas con el simple propósito de ser semejante en todo a ti y a mí. Muchas veces lo tenemos en poco lo que hizo Jesús, pensando que no conoce la situación que estoy pasando. Y decimos, no, Señor, es que no sabes lo que estoy pasando. Claro que sí lo sé. Varón experimentado en quebrantos, dice la Escritura. Hebreos 4:15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende tus debilidades, comprende mis debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos tú y yo.
Es que Jesús era Dios. Sí, pero se humilló como uno de nosotros. Y vivió, anduvo en esta tierra como tú y como yo. Pero dice, sin embargo, Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Él nunca pecó. Por lo tanto, mi hermano, cuando te sientas débil, cuando no sepas qué hacer, ¿qué vas a hacer? Tirarte ahí, es que no puedo, es que no sé a quién ir. Bueno, probablemente no estés escuchando la voz de tu pastor, o probablemente no seas oveja del buen pastor. Eso es algo personal de cada quien. Cada uno, dice la Escritura, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando tú eres hijo de Dios. No puedes un día decir, es que hoy sí soy hijo de Dios, y mañana, no, quién sabe. No, el que es hijo de Dios lo es hoy, lo es mañana y lo va a ser por toda la eternidad. Porque dijo Jesús, nadie las arrebata de mi mano a mis ovejas. Pero primero tienes que tener la seguridad. Por lo tanto, si estás en debilidad, mi hermano, si no sabes qué hacer, dice el versículo 16 de Hebreos 4, acércate con toda confianza. Cuando tú conoces a alguien, le tienes confianza, ¿verdad? Si yo le dijera, a ver, hermanos, pues préstame 50 pesos cada uno, ¿no? Ya van a decir, no, pues este es asalariado. Alguno, digo, en buen plan, ¿no? Si yo voy con alguno, oye, fíjate que para, no sé, comprar unas tortillas que no saqué del banco, en fin. Si yo le digo a Iván, ¿me prestas 50 pesos? Me va a decir, bueno, ya me está diciendo que no, entonces ni le voy a pedir a él, ya sé a quién pedirle. Se creen. Al Memo. Hola, Abraham. Pero si yo le pido esos 50 pesos a alguien que ni siquiera me conoce, ¿qué crees que me va a decir? No, toma, te doy 500. ¿Tú crees que me va a decir eso? Me va a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues no te conozco. No sé si me vas a pagar. Así me prometes el sol, la luna y las estrellas. No sé si me vas a pagar. Es lo mismo que pasa con Dios. No nos acercamos a Dios porque no le tenemos la confianza de que Él puede ayudarnos en mi debilidad. Y pensamos que Dios es ajeno. Y decir, no, Señor, es que no estás aquí conmigo. Tú estás en tu trono de gloria. No entiendes por lo que estoy pasando. Claro que lo entiende, mi hermano. Pero tienes que acercarte con confianza al trono de la gracia. Dice que ahí recibiremos su misericordia primeramente y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Pero muchas veces cuando más la necesitamos es lo que menos buscamos. Y por lo tanto negamos que Él es nuestro buen pastor. Juan 10:16. Hay mucho que hablar, mi hermano. Vamos terminando. También dice Jesús, ¿tengo otras qué? Caray, ¿cómo que tiene Jesús otras ovejas? Y dice que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá. Esta palabra habrá, mi hermano, no nos habla de algo inmediato. Esta palabra nos habla en tiempo, ¿qué? Futuro. Nos habla de un proceso para llegar a ser. ¿Y cómo concluye Jesús? Un rebaño y un pastor. ¿Cuántos caminos hay para la salvación? Uno. Solo por el buen pastor. Y solo puedes pertenecer a un rebaño si quieres ser salvo. Y no me refiero al rebaño sagrado, Este pasaje, mi hermano, nos aclara muchas cosas. Aunque hay muchos que dicen que las escrituras no son claras cuando dicen de tal manera amó Dios al mundo, negando la verdad de que Cristo murió por todos. No solamente por algunos cuantos. O solamente dicen Cristo murió por algunos cuantos.
Comenzando por confirmar que Cristo no solamente vino a salvar a la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, sino que vino a salvar y a buscar a todo el que se había perdido, haciendo referencia a todo el resto del mundo, es decir, los gentiles, los cuales aquí son llamados como aquellas ovejas que no son de este redil, aquellos hombres y mujeres que no forman parte del pueblo de Israel, a las cuales también Jesús va a llamar. ¿Y a qué nos llama Jesús? Nosotros como gentiles. ¿O a qué nos llamó? La palabra de Dios es clara. Cuando Él comienza su ministerio en la tierra, Él dijo: arrepiéntanse y hagan su vida lo que quieran. ¿Eso dijo Jesús? Bueno, dijo: arrepiéntanse y crean en lo que quieran. De todos modos, al final los voy a perdonar a todos. ¿Eso dijo? Tampoco. Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. El mensaje que Jesús vino a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el buen pastor. Todo lo que Jesús habló, todas las parábolas, mi hermano, engloban el reino de los cielos, el cual Jesús vino a mostrar. ¿Quién era Él? ¿A qué venía Él? ¿Y por quién venía Él? Efesios 2:14, quiero que vayas conmigo a esta escritura. Una escritura muy importante. Dice así, Efesios 2:14. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. No la paz Baja California, La paz, ¿a qué habla? Un estado en el cual tú dices: ay, Señor, hay un temblor afuera o alrededor de mi vida, y vivimos uno literal, ¿verdad? Pero por dentro tengo una paz, Señor. Por dentro tengo un descanso que no lo puedo entender. Esa es la paz que Él nos ha traído a dar, nos ha venido a dar. Y también que ya no estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él unió a judíos y a gentiles. ¿En cuántos pueblos? En uno solo. ¿Y cuántos rediles habló Él? Un solo redil. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, el muro de enemistad. Y Pedro también nos habla de esto, diciéndonos a los gentiles: bueno, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Ustedes en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero en este tiempo, ahora cuando ya conoces la palabra de Dios, ya ahora eres pueblo de Dios. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes. Y Mateo 8:11 también dice: y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, hablando de todas las naciones de la tierra, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y por último, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder, tengo autoridad, tengo el control absoluto para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tú y yo sabemos la relación que Jesús tenía con el Padre. Y esta relación se basaba en que el Padre se complacía en lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo como en forma de paloma, la voz que se escuchaba, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, del cual yo me he agradado. Por eso dice que el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Por eso Jesús sabía y entendía para qué había venido a este mundo: para poner, para colaborar, para sustituirnos a toda la humanidad en el sacrificio perfecto, el cual no podía haber sido hecho por nadie más, mi hermano, sino solamente por Jesucristo.
Ciertamente a Jesús le quitaron la vida. ¿Cuántos saben eso? Lo enterraron en una tumba, ¿verdad? Pero esto es terrenalmente hablando. Pero a Jesús no lo mataron por causa del maltrato o a causa del dolor que los hombres le causaron, ni por aquella lanza enterrada en su costado, sino por causa de él haber recibido la ira de Dios sobre él, la cual merecíamos tú y yo. Sobre su cuerpo. Nadie le obligó a hacerlo. Es por eso que dice: yo de mí mismo la pongo. ¿Qué puso Jesús? ¿Dinero para salvarnos? No. Puso su vida, su sangre preciosa. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, complaciendo al Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte aterradora, mi hermano. La muerte de Jesús fue un acto voluntario totalmente. La cruz no fue un accidente o una casualidad. Nadie le quita la vida a Jesús. Él es el único que tiene la autoridad y el poder y el control total de todas las cosas. Por lo tanto, la cruz y la resurrección, mi hermano, ¿qué significan o qué deben de significar para ti? Bueno, ese hecho es la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor del Padre. Es decir, Jesús obedeció el mandato que le dio el Padre, la cual Él recibió. Porque Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. De igual modo, mi hermano, tú y yo, ahora que somos parte del redil del buen pastor, no de un buen pastor, sino del buen pastor, al cual llama a sus ovejas, y éstas escuchan su voz, le siguen y son guiados por él a aquellos pastos y ríos de agua viva. Tú y yo ya no debemos buscar hacer nuestra voluntad. ¿Quieres complacer al Padre? Bueno, si tu deseo es complacer al Padre, bueno, haz lo que Él te ha mandado. No tu voluntad, sino la voluntad de nuestro pastor, el cual sabe lo que es mejor para nosotros. Y cierro con el Salmo 23. Vamos ahí. Ya todos se lo saben, pero vamos a leerlo con más calma. Es bueno aprendernos la palabra, pero vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el Salmo 23, yo lo voy a leer en la Biblia latinoamericana. El Señor es mi pastor, mi pastor. De manera personal. No, bueno, el Señor es pastor de mi papá y pues yo ya soy parte del redil. No. Dios no tiene nietos. El Señor, el que gobierna todo, es mi pastor. ¿Y qué hablamos que hacía el pastor? Apacentaba, cuidaba, guiaba, alimentaba, sostenía, ayudaba, protegía. Cuando tú leas que el Señor es tu pastor, tienes que entender todo eso en mente, o tienes que tener todo eso en mente. No solamente te da el alimento, el natural, el espiritual, sino que también te sustenta, te cuida, te protege. ¿De qué? Del lobo, del ladrón, del salteador. De todas esas cosas el Señor te protege. ¿Por qué? Porque es tu pastor. Y dice: nada me faltará. Es decir, no tendrás ausencia de lo que necesitas, porque teniéndolo a Él, lo tienes todo. Te puede faltar, mi hermano, el dinero. Te puede faltar la salud. Te puede faltar el trabajo. Te puede faltar el gozo incluso en tu vida. Pero si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. ¿Sí lo entiendes? Te puede faltar lo terrenal, pero nunca te va a faltar el cuidado, el amor, la misericordia y el perdón que Dios, como tu pastor o como mi pastor,
nos da. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No nada más somos ovejas cuando venimos aquí al redil, ¿verdad? A la iglesia. Todo el tiempo. Dice el versículo 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Estás acostado en un pasto así verde, recién llovido, y haciendo calor, dices, no, de aquí soy. O preferirías estar en un pasto todo seco, duro, donde no vayas a encontrar comodidad. No, ¿verdad? ¿Quieres unos pastos verdes? Bueno, eso habla de que Dios te va a llevar a lugares donde vas a descansar, pero es en su presencia. Es siendo oveja y escuchándolo y poniendo atención. Y por último, junto a aguas de reposo me conduce. ¿O qué dice la versión Reina Valera? Me pastoreará. Ahí está. Nos guía, nos conduce por esas aguas donde tú y yo vamos a ser saciados, mi hermano. Porque este mundo, mi hermano, ¿sabes qué es lo único que produce? Insatisfacción. Si tú vas al mundo, métete con todo al mundo. Nunca te vas a sentir satisfecho, porque el único que te puede saciar, ¿quién es? El buen pastor. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Ponte de pie si eres tan amable. Mis hermanos, esta enseñanza a mí me hizo pensar muchas cosas. Me hizo pensar cómo es que a veces vivo mi vida no teniendo al Señor como mi pastor, buscando consejo en otro lugar cuando tenemos al pastor de pastores, que es Jesucristo. Es bueno pedir consejo, mi hermano, y estamos para eso nosotros, Memo principalmente. Pero ¿sabes quién te va a dar la mejor palabra para ti, para tu corazón? Tu buen pastor. Nadie más te va a dar la palabra certera que tú necesitas, sino solamente aquel que te conoce, aquel que te formó, aquel que te creó. Entonces, tenemos libertad, tenemos una entrada. Entremos por la puerta, que es el mismo, y digamos: Señor, tú eres mi pastor. Cierra tus ojos. Si tú dices: Señor, yo necesito que consueles mi corazón, que guíes mis pasos, que alimentes mi alma, levanta tus manos. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas le conocen, porque oyen su voz y Él las saca, las lleva, las guía, las dirige, y ellos lo siguen. Señor, tú nos vas a llevar a esos pastos delicados, a esas aguas de reposo donde nos vas a pastorear, donde vas a apacentar nuestra alma, donde vas a llenar de gozo, de paz nuestro corazón, aun cuando la circunstancia no se vea bien. Pero nuestra confianza está en ti, porque tú eres nuestro buen pastor. Eres el buen pastor que no solamente nos amas, sino que das tu vida y diste tu vida por mí, para salvarme, para librarme, para llevarme a esos lugares de descanso. Señor, perdónanos cuando no hemos acudido a ti, y ayúdanos a escuchar tu voz. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor, escuchar tu voz, ser guiados por ti. Y si aún tú no eres una oveja de ese redil del buen pastor, bueno, es el momento en que tú le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero que tú tomes el control y gobiernes mi vida. He andado como una oveja descarriada. Me he enfrentado a lobos, a ladrones, a hombres que han querido matar y destruir tu vida. Pero hoy el Señor te dice: mi hermano, mi hermana, y tú que hoy quieres rendir tu vida al Señor, el Señor te dice: yo soy el buen pastor, mi vida he dado por ti. Cree en mí, confía en mí, lee mi palabra, conóceme y entra por la puerta al redil. Señor, aquí están nuestras vidas.
Llénanos de tu presencia, Señor, y guíanos en tus pasos. Queremos seguirte a ti porque tú eres nuestro buen pastor y tú has dado tu vida por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues esta palabra tiene mucho más que escarbar, que escudriñar, pero lo más importante es que tu confianza en Él como tu buen pastor nunca merme. Siempre confía en Él como aquel que conoce tus necesidades y no solamente las conoce, las suple completamente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen muy buena noche.